voluntario. Ahí tiene que estar interviniendo en vía piramidal. Entonces, el sistema piramidal, hablando de esto, está constituido por dos vacíos, tiene dos componentes: el córtico espinal y el córtico nuclear o geniculado. El córtico espinal tiene dos componentes: corteza, médula espinal. Primera neurona, corteza; segundo, médula espinal. Segundo, córtico nuclear. Primera neurona, corteza; segundo, en el tronco encefálico. Empecemos con el córtico espinal. Es de dos tipos: directo y cruzado. Directo es una pequeña parte, se cree que en la pirámide vulvar no se ha cruzado, trabajando por el cordón anterior, pero a medida que va descendiendo empieza a cruzarse. En síntesis, casi todas las pirámides que nacieron del lado derecho se han cruzado hacia el lado izquierdo, casi todas. Una mínima parte ha persistido en su mismo lado. La mayoría de ellos se originan en las áreas motoras y premotoras, terminando en la siguiente neurona de la médula espinal. Primera neurona en la corteza, segunda en la médula espinal. Y el córtico nuclear, igual que el anterior, se origina en la corteza, pero en la parte del músculo que corresponde a la parte motora, no llega a la médula espinal, porque no, si ya llegó la anterior, esta llega al tronco encefálico y es el contacto con el núcleo de los pares craneales. Ese es su destino. Dice lo que ya le dije anteriormente: muchas de las fibras directas al final terminan en el lado contrario de la médula, donde empiezan a cambiar de dirección, ya sea a nivel del cuello o de la zona torácica superior. Es decir, el que no se decruzaron en la pirámide vulvar se van a decruzar un poco más abajo. Esta vía piramidal, ¿a qué cosa va dirigido? Están dedicadas a controlar los movimientos posturales bilaterales por parte de la corteza motora supramental. Son los que mandan las órdenes. Ahí está, corteza motora o músculo motor, a distintas partes, movimiento. Esta es la vía piramidal, hacia aquí, cápsula interna, brazo posterior de la cápsula interna, por ahí están viajando las fibras, empiezan a descender, hacen con la parte geniculada, empieza a hacer contacto con núcleos de su mismo lado, jóvenes, descienden. Aquí se desprendió, hace contacto con un núcleo de la parte opuesta, aquí bajo el verde, núcleo opuesto, aquí están viajando también fibras de otro par craneal, ya no hacen contacto con el sexto, sino hacen contacto con el ambiguo, muchos hacen contacto con el séptimo, el quinto par, el séptimo par, el otros pares, siempre termina en el lado contrario. Pero que la vía que va a dirigir es la geniculada. El que va a ir dirigido a la médula espinal todavía no se ha cruzado, siguen bajando por la cápsula interna del mismo lado. En el brazo posterior de la cápsula interna descienden, pero a nivel del bulbo se hace de cruzado. Una gran parte se ha cruzado, casi el 90%, 85%, y un 10% no se ha cruzado. Desciende por el cordón anterior, pero al final siempre terminan en su gran mayoría yendo al lado opuesto de la médula espinal. El córtico final, ya hablé de la primera neurona, hablo de la segunda neurona. El cuerpo de la segunda neurona está ubicada en la médula espinal, en las altas anteriores. Esta neurona va a emitir axones que van a tomar contacto con los músculos voluntarios, músculos esqueléticos. Entonces, ¿cuál es la función final de esta vía piramidal? Primero, regular y articular los movimientos voluntarios más finos y precisos: escribir, caminar, saltar, voluntarios. También en qué interviene en la regulación del tono muscular, interviniendo sobre qué tipo de neuronas del alta anterior, sobre las motoneuronas gamma. Para el movimiento voluntario, sobre quienes actúan sobre las alfa. Esta es para el movimiento voluntario y esta es para el tono muscular. Entonces, la afectación de ¿a qué se dedica en esta vía? A regular el tono muscular y al movimiento voluntario. Su alteración, ¿a qué me lleva? A alteraciones del tono muscular y alteraciones de la motilidad. Asumiendo que nombres, hiporreflexia, hiperreflexia, hipertonía o hipotonía muscular. Y en la otra parte, parálisis
parálisis o paresia. Parálisis no puedo, si mover la extremidad hacia arriba no puedo, estoy paralizado. Parece, levanta el brazo, levanta una cierta parte. Eso parece debilidad del movimiento. Y las manifestaciones, ¿cuáles pueden ser? Monoplegia, cuando está afectada solamente una extremidad. Puede ser esta, puede ser el brazo, puede ser otro brazo. Una sola extremidad. Diplegia, cuando son dos extremidades, en este caso diplegia superior, o puede ser una diplegia o paraplegia cuando es ambos miembros inferiores. Otro tipo de alteraciones puede ser hemiplegias, la mitad del cuerpo. Esta es una hemiplegia directa, porque estoy tomando toda la mitad del medio cuerpo, de la cara y del cuerpo. Pero puede ser una hemiplegia alterna. Esta parte de la cara y la contraparte del cuerpo. ¿De qué depende que sea así y no sea así? O que sea así. Depende del nivel de la lesión. Pues esto ya me está diciendo que tu lesión está a tal nivel. Y para eso estamos estudiando, para saber a qué nivel está la lesión, que me dé así, o que me dé así, o que dé así, o que dé así, o que dé así. ¿Sí? Puede implicar las cuatro extremidades, ¿sí? Puede parecia, puede ser, o puede implicar, ¿sí? Paraplegia o paraparesias, ¿sí? Hay una paraplegia y una paraparesia en las extremidades inferiores. Las alteraciones que se pueden dar. Esto es lo que vemos en el paciente, esas son las manifestaciones. Pero lo que a mí me interesa como estudiante es saber cómo se ha producido, no el cómo, sino qué cosas se han dañado para poder explicar ese hecho. Y eso es el motivo de los exámenes. Ahora ya pasarán a la clínica para buscar qué cosa ha ocasionado ese problema. ¿Cuál ha sido el factor causante de esto? ¿Ha sido un tumor? ¿Ha sido una hemorragia? ¿Ha sido un traumatismo? ¿Ha sido un proceso infeccioso? ¿Es parasitario? ¿Es viral? ¿Es genético? Eso ya averiguar en clínica. En básica será que el estudiante sabe que es monoplegia, es paraplegia y explica por qué se ha ocasionado ese daño, dónde asienta ese daño. Entonces, vamos, dice, las alteraciones que se van a dar van a depender del lugar donde se haya lesionado. Si el área es a nivel de la corteza motora, y si es de un solo hemisferio, solo se afectarán las extremidades contralaterales de esa área. Contralaterales de esa área. Entonces da una hemiplegia contralateral de las extremidades normalmente, y debido a la extensión del área motora, o sea, del homúnculo motor, afectará una extremidad, ya sea inferior o superior, será una monoplegia siempre contralateral. Si la lesión es a nivel de la córnea interna, que ya no son neuronas, ahora son axones, porque por ahí están descendiendo los axones, a nivel de la córnea sabemos que a este nivel las fibras pasan muy agrupadas, están muy juntas, muy pegadas a los axones. Entonces, una pequeña lesión a nivel de la córnea interna va a afectar a toda la vía que va dirigida a ese motor. La corriente de la parálisis será una hemiplegia contralateral. ¿Por qué aquí la lesión será solamente una monoplegia mínima, poca, en relación con una lesión de la córnea interna que es masiva, una hemiplegia contralateral? ¿Cuál será la explicación? ¿Cuál será la explicación por eso? Porque la cápsula interna es medio de comunicación de la corteza con toda la demás vía. Lo por ahí pasa la vía corticospinal y la corticonuclear. Sí, nuclear sobre 10, nuclear 12. ¿Puede reformular la pregunta? Porque una lesión a nivel de la corteza da una monoplegia, es una lesión escasa. Y porque una lesión de la córnea interna me puede causar una hemiplegia.
pasando jóvenes. Por eso es que ahora tomo los exámenes en la idea de que, muchachos, ahora caeré mal, en la idea de que estamos muy acostumbrados solamente a repetir lo que está escrito. Los profesores se han acostumbrado, no sé, como ya, no sé qué será. Solamente le pido al alumno que repita lo que él ha dictado, lo que tenga el libro. Esa es la cuenta que llega del externo, y aquí para adelante, para preguntar una pregunta y la pregunta. Pues pienso que el médico que se está formando como ustedes no son repetidores de lo que está escrito. Tienen que ser personas pensantes, personas que argumentan sus problemas. Esa es la razón de ser exigente con ustedes. Yo no quiero formar lobos para que repitan lo que uno dice. Esta no es una escuela de lobos, es una escuela de gente pensante. Y tiene que pensar y dar argumentos sobre lo que sabe. Nos va a costar, no va a ser difícil, pero hay un momento en que la vida se tiene que cambiar de forma de ser. Porque cuando vaya a la parte clínica, y lo que está pasando con... ¿sí? Hay una palabra máxima en medicina. En medicina no hay enfermedades. En medicina hay pacientes. ¿Qué quiere decir eso? En medicina en la universidad me están enseñando enfermedades. Pero cuando yo vaya a ser médico, no hay enfermedades, hay pacientes. Hay pacientes. A mí me puede enseñar la tuberculosis, 20 me saqué tuberculosis. 20 todavía salimos 20. Pero cuando voy a la práctica viene por decir, para desmantelar tuberculosis, tengo que tener 10 razones para encajar tuberculosis. Voy a un paciente me encuentro que de repente tiene las 10 y tiene una más. O tiene un paciente que no tiene las 10, tiene 9. ¿Qué le voy a diagnosticar? Si aquí la norma me dice que tenía que tener 10 y que tiene 11 y esto tiene 9. Entonces, repito esto, no encajo mal, no encajo mal. Y sigo dándome vueltas a la cabeza. O sea, en la universidad me enseñan enfermedades, pero en la sociedad hay enfermos. Cada uno carga su raíz y la mano. ¿Y cómo voy a llegar a este diagnóstico? Por razonamiento. Este tiene 11 porque de repente tiene esto más, y este tiene 9 porque de repente no lo tiene. En medicina por eso hay que ser pensante, hay que ser racional. ¿Y qué ha pasado? Que seamos siempre repetidores, que no pensemos, no interpretemos lo que está escrito. Y con toda seguridad, como ayuda, le digo, la respuesta a la pregunta está escrita y jódense lo que ustedes tienen al frente. Sino que no quieren interpretar, no, la interpretación está muy escasa por parte de los estudiantes. No hay interpretación, no hay argumentación. Está escrita la respuesta y todo. Lo que pasa es que en la cápsula interna las estructuras o los tractos van a estar pegados, agrupados. Entonces como dice cualquier... Ahí está la respuesta, no está escrito, ¿no es cierto? Ahí está la razón, dice, pasan muy agrupadas. Por eso, en la cápsula interna es una estructura muy pequeña, ustedes la han visto, ¿no es cierto? Un daño de 1 centímetro me corta todos los asuntos de la cápsula interna. ¿Sí o no? Claro que 1 centímetro de daño en la corteza me va a causar todas esas manifestaciones. No, la corteza es más grande. Usted tenía que estar escrito, ¿verdad, jóvenes? Yo tengo que interpretar lo que está escrito, muchachos. No puedo pasar de así. Esa es la razón por qué la religión se la acaba de decir. Entonces, aquí dice, sabemos que a este nivel las fibras están muy juntas. Entonces, si al estar juntas, una lesión muy pequeña me va a causar un gran daño. Ese gran daño, ¿cuál es? El infecto expresado. Y la motora abajo de la corteza está así, jóvenes, está así. De repente, en el examen viene una obstrucción de la arteria X. Ustedes saben que esa arteria X irriga la parte baja del hemisferio. ¿Qué me va a cohibir de quiénes se van a necrosar? ¿Qué neuronas se van a necrosar? Entonces recuerdo un músculo motor y digo, en la parte inferior está qué cosa. Eso se queda bien. ¿Sí? Y la parte de arriba está ligada por arterias que están permeables, esas no se tocan. Siguen vitales. ¿Sí?
vía piramidal. Traducción clínica, ¿sí? Implica contralateral. ¿Y por qué será contralateral? ¿Por qué será del mismo lado? Porque decusan sus fibras. Porque decusan sus fibras. Para que... ¿Por qué será contralateral? No será del mismo lado. Porque en la vía ascendente la respuesta va a ser al otro lado. No, eso no es argumento. Me está repitiendo casi lo mismo que estoy diciendo. ¿Por qué sería la repetición? Se dañó la cápsula interna, el brazo posterior aquí, y la manipulación tiene que en este lado. Por ahí va la respuesta. Si de 10 puntos, tendría 3. ¿Sí? No es la respuesta correcta, la respuesta es concreta. La respuesta es simplemente, doctor, porque a ese nivel todavía la vía piramidal no se ha cruzado. Se va a cruzar en el bulbo. Y la cápsula interna está acá arriba, no se ha cruzado. Porque la lesión acá arriba se produce en este lado. ¿Se dan cuenta que la respuesta es simple? ¿Qué me permitió llegar a esa conclusión? Saber cómo está bajando y dónde se ha cruzado. ¿Sí? Pero si no sé dónde se cruza, pues no la voy a apuntar, no le voy a dar. Seguimos, muchachos, ¿sí? Y ahí está el dibujito, me dice, a ver, joven, se ha lesionado la cápsula interna a este nivel. ¿Sí? ¿Dónde va a ser las lesiones? Aquí está la cara en la parte baja del hombro motor, ¿no es cierto? Aquí está la carita grande, ¿sí? Entonces se ha dañado acá abajo, ¿sí? Se daña estructuras el quinto par, el séptimo par y el doceavo par. Manifestaciones en la cara de cuál lado? Del lado opuesto, ¿sí? Las manifestaciones de extremidades, ¿de cuál lado? Del lado opuesto. Y la respuesta que tenían que darle, ¿por qué? Porque es en el lado opuesto, porque todavía la vía piramidal no se ha cruzado. ¿Sí? Y lo que decía anteriormente, porque una pequeña lesión me va a dar una hemiplegia, porque aquí están todo el punto, toda esta fibra, ¿no es cierto? A lo que si esta misma lesión se diera aquí, ¿qué me va a dar? ¿Qué manifestación me va a dar? En la cara nada más, ¿sí? Y si fuera aquí, ¿qué me va a dar? Manifestaciones en extremidades inferiores, ¿no es cierto? No me toca nada más. Y la lesión de aquí es del mismo tamaño que esto. ¿Sí? Pero ¿por qué es aquí más grande las manifestaciones? ¿Por qué? Porque ahí están juntas todas las fibras. ¿Sí? Y ustedes por la anatomía saben irrigación del cerebro, aquí río una arteria, ¿no es cierto? Aquí río otra arteria y acá usted mirando otra arteria. Pues si obstrucción de la arteria es de este nivel, ¿cuáles serán las manifestaciones clínicas? Entonces ustedes ya por su anatomía saben, a esa arteria que está ahí irriga esto, la cara, irriga la lengua, irriga la laringe, no hablará, no hará gestos, tal cosa. ¿Sí? Y si la lesión fuera aquí, ya no va a comprometer de cara a los ciertos, no va a comprometer las estructuras que están en el homúnculo motor en esa parte. ¿Sí? Igual que la sensibilidad, ¿no es cierto? ¿Sí? Seguimos, jóvenes. Ahora ya no está a nivel de la cápsula interna la lesión. Dice, toma el nombre del síndrome de Weber. ¿Dónde está la lesión? Aquí abajo. ¿Sí? Corte a nivel del pedúnculo, los pedúnculos cerebrales. ¿Sí? Una lesión aquí, la lesión está aquí. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Entonces tengo que recordar por anatomía qué cosas hay aquí, qué estructuras están metidas aquí. ¿Sí? Y ese daño de esas estructuras se van a manifestar en el daño, se van a exteriorizar en este daño. ¿Sí? ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Porque ahí está trabajando la vía piramidal. Y me está comprometiendo para que la vea del mismo lado, por la misma razón, que esas estructuras no se han cruzado. Entonces, aquí por anatomía tengo que recordar, y es fácil, jóvenes. Lo malo es porque la anatomía, la neuroanatomía no la tiene el cuerpo presente, porque si no, neurofisiología sería lo más sencillo. Es como si yo fuera, a ver, si ustedes, a ver, su papá o alguien que tenga un taxista, ¿sí? Se conoce las calles de Tacna con la palma de su mano. Llega al taxi, rápido. Pero si viene un taxista nuevo aquí, que a la junta sale de la calle, usted tiene que armonizarse con esa rapidez, no. Es lo mismo que pasa con ustedes.
Su neuroanatomía frágil, escasa. Cuando quiero hacer funcionar el carro, porque hay que tomar por dónde voy, tengo problemas. Entonces, el problema al final no es de neurofisiología, el problema es de neuroanatomía. Porque si yo sé cómo está dividida la calle, esto otro día allá, no me fue por allá. Esto otro día esa calle, no, entonces no puedo llegar al bono por esa. Ya sé que no voy a llegar por esta, pero tengo otro carro. Así que anatomía puro, ¿sí? Acá tiene el libro que les he indicado de la Biblia, que tiene anatomía en su primera parte, y esa anatomía me sirve para explicar la segunda parte de un poquito. Seguimos, jóvenes. Aquí la lesión ya está mucho más abajo. La lesión está mucho más abajo. Ya toma otro nombre. Dice, esta lesión está a nivel de la protuberancia. Ya no tenemos el encéfalo, está a nivel de la protuberancia. A este nivel te dice. Aquí está la lesión. ¿Cuáles son las manifestaciones? Contralateral, pero de la cara en otro sitio. Entonces, ¿por qué estará siendo de la cara en el mismo sitio? De la lesión. Y porque este lado ya tengo la explicación, ¿no es cierto? Porque la área piramidal todavía no se ha usado. ¿Y por qué de la cara será del mismo lado? De la lesión. Porque aquí está la segunda neurona de salida. Ahí se ha dañado la segunda neurona. Aquí, ¿por qué está la primera? Porque ahí se ha dañado la primera neurona. ¿De acuerdo? Aquí ya se ha dañado la segunda neurona. ¿De acuerdo, jóvenes? Porque aquí estaba sentando la neurona del séptimo parque craneal. Y la que ha muerto ahí es la neurona del séptimo parque craneal, que es del mismo lado. Este del séptimo ya se empezó por acá más acá arriba. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Seguimos. Vamos más abajo, en el bulbo. Dice, primero tomemos en cuenta estos que están así en radio horizontal. Dice, corte a nivel vulvar. Estamos en el bulbo raquídeo, que muestra síndrome de Barniz-Pinayot, área rayada. Así. Y aquí esto será cuando hay una lesión de una arteria. La arteria que irriga justamente esto. Dice, ¿qué me va a dar? Hemiplegia y hemianestesia. Ya me aumentó la hemianestesia. Dice, hemiplegia y hemianestesia izquierda. Aquí está. Explicación de esto. ¿Por qué está en el lado contralateral? ¿Por qué será que hay alteración de la movilidad? Aquí no está complicando con el sentido, ¿cierto? El motor ya tengo la explicación, ¿sí? No hay más que explicar, todavía no se han usado las cosas. ¿Y por qué también será del mismo lado los controles sensitivos? ¿Por qué los controles sensitivos también serán del mismo lado? También dice hemianestesia izquierda, hemiplegia, paralizado esto, y hemianestesia también sin sensibilidad este otro lado, porque coinciden aquí los dos. Vamos con las explicaciones. Hay muchas explicaciones. ¿Qué jóvenes? A ver. ¿Cómo? ¿Podría repetir la pregunta? ¿Por qué la hemiplegia y la hemianestesia están en ese nivel?
y la semianestesia están en el mismo lado. ¿Por qué coincidió que los dos están en el mismo lado? Digestivo, el oxígeno se hace fácil porque no recurro mucho a la anatomía, ¿cierto? Pero aquí es básico. Es básico y neuroanatomía. ¿De aquí hay alguien que no lleva neuroanatomía? Porque el año pasado había ese problema, no sé qué pasó, que había alumnos matriculados en fisiología 2 y no habían aprobado anatomía 2. No sabían nada de ese tema. No sé si se está dando el mismo hecho en esta promoción. Y después nos culpan porque hay tanto desaprobado, porque me están mandando alumnos no se nada de neuroanatomía. Doctor, Y ese fue un paradigma. En el reglamento, estos alumnos no debían resolver su reglamento, pero no sé, por obra divina que parecieron matriculados. doctor, Eso que está dañado la solemnidad, no solo hay una mala legislación, no solamente se está. ¿Cómo no? ¿Por qué? Que no se digo que está dañado la solemnidad, porque se debería de usar. Y si no se le usa, porque está afectando a los demás. es porque ese es un corte a nivel de las olivas y más abajo está la expresión que general. Esa es la primera explicación. ¿Por qué en mi parece para que en mi pleje que lado? ¿Sí? ¿Y por qué en mi anestesia también en el mismo lado? Ya, porque está al lado, está dañado de ese lado, entonces el lado contralateral estaría bueno, pero el lado que está bueno. No, por parte. Primero, el motor, ya me lo explicaste, ¿sí? El motor está en el otro lado porque las fibras todavía no se han usado. De acuerdo. ¿Y por qué la sensibilidad está de este lado? Soltando el daño aquí arriba, en el otro lado. Del motor no hay ningún problema, ya te he explicado. ¿Está entendido, no es cierto? ¿Sí? ¿Y la sensibilidad por qué también está del mismo lado? Muchacho vía sensitiva, ¿no es cierto? Pero sabe probablemente ve De repente también compromete los daños en la vía sensitiva. Pero, ¿por qué? Si hay problema de sensibilidad, está comprometido la vía sensitiva. También hay una decusación sensitiva. Pero ¿dónde está por la decusación? ¿Por qué está en el mismo? Está un poco por encima de Pero dame explicaciones. Lo que yo diría, ¿sabe qué, profesor? ¿Qué pasa? ¿Por qué esta parte se ha... ¿Por qué aquí tengo un problema de sensibilidad? Porque según usted explicó y los libros dicen que apenas la sensibilidad ingresa aquí, se decosa para este lado. Ya subió y está viajando ya por este lado. Y la lesión está por aquí otro lado. Por eso está tomado del lado opuesto. O sea, lo que he hecho es cambio de rumbo de cabeza. Con la vía sensitiva termoalgésica no se decusa casi al momento que ingresa. ¿Sí? Bueno, dijimos esa teoría. Las vías sensitivas entran a la médula raíz posterior y prácticamente se cruzan al momento. Las propias sensitivas no entran por el lado derecho y siguen subiendo por el cordón posterior del lado derecho. Y recién se van a decusar en el músculo. Seguimos jóvenes. Ya, está superado eso, por ejemplo. Y todavía dice aquí, hay hemisíndrome cerebeloso. ¿El cerebelo de qué lado se habrá dañado? La manifestación del cerebelo de qué lado será, ¿del lado derecho o del lado izquierdo? Dice, hemisíndrome cerebeloso del lado derecho. Ahí hay 3 problemas, hasta 4 problemas. No vamos a entrar en el grado de una forma, ¿sí? ¿Por qué tendrá el paciente manifestaciones de daño del cerebelo, manifestaciones en el lado derecho? Pues ya no es aquí. El síndrome cerebroso está de este lado.
porque el síndrome cerebeloso estará en el mismo lado de la lesión. ¿Por qué jóvenes? Porque ese no defusa, porque ese no defusa, simplemente pasa por los pedúnculos cerebrosos. Porque las vías cerebrosas no se cruzan. Es chileno. El hemisferio cerebeloso, si parte del cuerpo izquierdo, está llegando a mi cerebelo del mismo lado. Y si hay uno que se cruzó, cuando llega una parte regresa al mismo lado, se corrige. Por eso hay espino cerebeloso directo y espino cerebeloso cruzado. El directo nació del izquierdo y al izquierdo llega. El otro agarra, se cruza y después cuando llega arriba, otra vez regresa por su mismo sitio. Se corrige el mismo para que no me olvide. Por lo tanto, todos los señales del cuerpo derecho van a llegar al cerebelo derecho y del izquierdo al izquierdo. ¿Ya? En el síndrome lumbar anterior dice, no, ya el daño no es ese, está aquí. Dice, hay hemiplegia derecha, ya está entendido. ¿Sí? Y parálisis de la mitad izquierda de la lengua. Aquí. ¿Por qué será eso? El daño está aquí. Manifestaciones piramidales al otro lado, de acuerdo, porque ya no se han cruzado, pero de la lengua está en el mismo lado. Es igual que el caso anterior, ahí se ha dañado el núcleo del par craneal que da inmersión natural a la lengua. Ahí no se ha dañado su esqueleto, ahí se ha dañado ya la segunda neurona. ¿Sí o no, jóvenes? Ahí ya se dañó la segunda neurona. A nivel del mesencéfalo lo dice, ¿sí? Se produce hemiplegias contralateral, acompañada de parálisis como lateral de la musculatura a nivel del ojo. Aquí, lesión de la deposición piramidal, ya, abajo. ¿Sí? En este punto dice la fibra, ojo muestro. Con este caso no voy a dejar de entender. ¿Qué harías tú, a ver, si fueras microbusero y vas de aquí hasta el cono sur? ¿Sí? Y quieres que no haya desorden en tu vida? Te dicen, yo voy al cono sur. Otro grupo pasajero, yo voy a 2 cuadras. El otro grupo, yo voy a 5 cuadras. Y el otro grupo, yo voy a 7 cuadras. Yo voy al último, al cono sur. ¿Qué harías tú? Me pongo más atrás. Hacia la puerta, ¿quién pones? Al más cercano. Al Aproximado. más cerca. Al próximo. Al más cerca. Al que va a viajar más cerca, ¿no es cierto? 2 cuadras se bajaron. 4 cuadras abajo se bajan. Los de fondo se bajan. Pero no sucede ahí, ¿no es cierto? El que va al cono sur se pone en la puerta, el que va acá, le da la puerta, baja, ¿no es cierto? Desorden. Estaba nervioso, no, por eso. Estaba nervioso. ¿Sabes quiénes se van a cruzar primero pegaditos a la línea negra? Los que se van a bajar al último. Porque tú vas a ir hasta abajo. Vas a ir a los miembros inferiores. Y los que se van a cruzar después son los que han ido a los miembros superiores. O sea, que te cruzas te vas a hacer bien. Por eso dice aquí. En este punto, las fibras de las extremidades inferiores se decusan antes que las destinadas a los miembros superiores, quedando las fibras de las extremidades inferiores externamente a las fibras de los miembros superiores. Manifestaciones clínicas de la primera y segunda neurona. Primera neurona, cápsula interna, baja, protuberancia, mesencéfalo, todo el camino. Llegó al bulbo, se decruzó. Baja por el primero, hace contacto con su segunda neurona. Lesión de la primera neurona. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones?
hipertonía. Dice hiperreflexia y aparición de reflejos patológicos. Lesión de segunda neurona, de esta. Hipotonía, hiporreflexia, ausencia de reflejos. Comparativo entre los dos. Como en la primera pregunta que hice de ictericia, que muy pocos han respondido. Muy pocos. Y valía 6 puntos. Pues cuando me pregunto y las notas del práctico, me digo que realmente me da vergüenza. Pero voy a tener que hacer. Ahí creo 5 treces, las máximas notas, 4 doces, 2 onces creo, la mayoría 4, 5, 2, 4, 5, 2, 4, 5. ¿Cómo debería responder a la primera pregunta? Igualito que eso, de repente tomo una pregunta y la lista. ¿Cómo debería responder esa diferencia? Prehepáticas, hepáticas y poshepáticas. Prehepática causa hemólisis. Voy a acabar con esta pregunta. Hemólisis. ¿Qué más? Esplenomegalia. Porque esa hemólisis la tiene que causar alguien. ¿Sí? Un vaso crecido exageradamente. ¿Qué tiene que ver aquí? Anemia. ¿Qué tiene que ver aquí? Hematocrito bajo. ¿Qué tiene que ver aquí? La albúmina aquí. ¿Sí? Se va gastando. Ya, paso a eso. Sus transaminasas estarán alteradas, nada que ver. Sus fosfatas están alteradas, nada que ver. ¿Cuál bilirrubina estará elevada? La indirecta. Segundo, la hepática causa lesión del hepatocito. ¿Sí? Ahí no hay la conjugación, la destrucción de la bilirrubina. Ahí están elevadas la bilirrubina no conjugada y la bilirrubina conjugada. Las transaminasas se habrán elevado porque está el hepatocito destruyéndose y están liberando transaminasas. En el tercero, ¿qué cosa está pasando? Normal aquí, obstruida la vía. ¿Sí? Las transaminasas sí se están alterando por daño, pero menos que las anteriores. ¿Sí? Aquí, en esta, las fosfatasas no se alteran, porque se alteran aquí en las obstructivas. ¿Sí? Tendría que poner transaminasas elevadas. Aquí elevadas, pero no tanto. Aquí 3 cruces, aquí 2 cruces. Fosfatasas, aquí nada, cruces 0, aquí fosfatasas 3 cruces. En el momento fosfatasas normales, transaminasas normales. Así tenía que igual que esta, ¿sí? Así el licuado, digo, característica de la motoneurona superior. Ahí, respecto al solo, hipertonía. Respecto al atrofismo, aquí corrijo. Hay atrofia, aquí está, corrijo. Hay atrofia, pero aquí hay mucho más atrofia. Aquí, reflejos, hiperreflexia. Aquí, arreflexia. Motilidad, parálisis polimuscular y aquí parálisis de músculos aislados. Argumente su respuesta de cada uno de ellos, porque esto es lo que veo. Ahora, convénceme que sabes. ¿Sí? Entonces, aquí, a ver, explicación a estos jóvenes. ¿Por qué aquí la parálisis de muchos músculos? Y aquí dice, algunos músculos te hablan. ¿Por qué será? Porque la motoneurona inferior está a nivel del medio espinal anterior, no movimienta más músculos. En cambio, la motoneurona superior está más arriba y movimienta más músculos. La respuesta es lo que hablamos hace poco. En parálisis polimuscular, ¿sí? Cuando hay neurona superior, están bajando pegados, juntos. Pues su daño me compromete muchos músculos. Por eso me da hasta hemiplegia, todo una parte. ¿Sí? ¿Cuándo le podría dar hemiplegia cuando es la motoneurona inferior? Pregunta podría ser. En lesión de la motoneurona inferior, ¿puede causar una hemiplegia? Los que contestan sí den su argumento y los que contestan no den su argumento.
Alguien contestó sí. ¿Cuándo podría darse esa hemiplegia por darle una segunda neurona? En un choque automovilístico, una lesión a nivel torácico, por ejemplo. Enfermedad de hemiplegia. El nivel torácico, digamos que es a nivel de D7. No me da hemiplegia. Me da de D7 para abajo. Pero para arriba se lo muy bien, no me da hemiplegia. Cuando es esta de no inferior le daría una hemiplegia. Cuando agarra que le destruya toda la hemiplegia, desde C1 hasta L5. Y ahora lesiones que se dan en este caso hasta el largo, imposible. Imposible. Salvo que sea, no va a dar. Tendría que dañar exclusivamente motoneuronas de toda la columna. Hasta anterior, nada más, hasta anterior. Esa sería la condición. A lo que el otro no. Agarro arriba la cápsula interna, se puede decir. Estoy pensando. ¿Y por qué aquí? ¿Y por qué acá habla hiperreflexia y de qué reflexia? ¿Por qué aquí hiper y aquí reflexia? Les vuelvo a reiterar, jóvenes, el examen de no se convencen de lo que sabes. Y el convencimiento es el argumento. ¿Por qué aquí hablar hiperreflexia y aquí hablar no? Imagínate que termina el curso y me llaman de la dirección a decir, ¿por qué hay tanto desaprobado? ¿Por qué preguntas esto a los alumnos? Tendría que contarles. Preguntas eso porque les enseño. ¿Y dónde les has enseñado? Saco una transparencia y digo, mire, este escrito. Este escrito. Que no lo hayan leído, no lo hayan aplicado, no lo hayan aplicado y ahí escapan. Pero se le dio un insumo para que ellos lo sigan. Y con eso pueden explicar. Como sucedió hace tiempo, muchos años atrás. ¿Sí? ¿Por qué tanto hablan por esto? Esa es, tenía que revivir y decir, la primera pregunta está aquí en el mundo, la segunda la tercera ahí se calma. Pero esas preguntas eran solamente valorando al alumno su capacidad de repetir como un loro lo que está escrito. Ahora ya no, pienso que el alumno de medicina no debe ser un repetidor, tiene que ser un argumentador, tiene que saber el argumento, ¿verdad? Porque si no, ¿de qué me diferencio con un técnico de enfermería? ¿De qué me diferencio un técnico de enfermería? Sí, porque el técnico de enfermería ve tantos pacientes que llegan así, que dijo el doctor, este paciente llegó igualito que el otro. No sabe nada de medicina. Llega un paciente con un hemiplegia, como narrado, técnico mío, me diagnosticó tal cosa. A la semana viene otro igualito, y igualito la semana pasada el doctor me dijo eso. Este paciente tiene tal cosa. No se equivocó. No se equivocó. Pero cuando le pregunto, ¿y por qué me dices eso? No lo sabe. Porque no estudia medicina, no tiene que saber. El médico sí tiene que saber. Entonces, de simplemente haber copiado, repetir como lorito lo que he visto, también sabe mucho. La diferencia entre ellos y nosotros es que el hombre de medicina, nosotros sí tenemos medicina 7 años. Nosotros estamos formando aquí futuros profesionales, no técnicos. ¿Por qué habla de hiperreflexia y qué reflexia? Argumento. En la hiperreflexia, en una parte, ya no voy a regresar a la presentación. En una parte lo dijo que el sistema piramidal regula el fondo muscular. Entonces, como yo he perdido esas
y se expresa como hiperreflexia. Y en la lesión de la neurona inferior ya no murió la segunda neurona, por eso no hay reflejo, no hay respuesta. ¿Comienza mi respuesta con eso? ¿Sí? No. Este era más complicado. No más complicado, sino más extenso. Argumentar cada una de estas cosas. Me voy a dedicar a esta. Esta voy a comentar. Porque, mire, aquí lesiones de la vía piramidal. Dice, esta da esto. Y lesión de la segunda neurona también te da esto, igualito. ¿Por qué será en los dos igual? ¿Por qué los dos será lo mismo? Igual. Aquí hemos visto de que por qué hay esto y por qué hay esto. ¿Por qué es hipertonía? ¿Por qué hay que hipotonía? ¿Por qué hay que hiperreflexia y que reflexia? ¿Por qué hay que atrofia escasa? Aquí voy a comentar. Hay que atrofia escasa porque el músculo se está dañando por desuso, no se está usando ese músculo. ¿Sí? Pero este músculo de aquí se está degenerando, se está atrofiando porque está degenerando. ¿Y por qué está degenerando? Porque la segunda neurona ya no le da atrofismo a esos músculos. Y ello se traduce en que cuando hago la electromiografía, aquí la actividad eléctrica de este músculo está normal, porque el músculo no está dañado. Aquí sí hay degeneración, porque ese músculo ya no recibe atrofismo de la segunda neurona. Ese sería mi argumento ahí. Pero vamos a buscar razones para esto. Vamos a este. En cuanto paso a una para este. Porque en los dos, porque la mayoría sí son unos sí, otros no, unos sí, otros no, unos sí, otros no. Aquí están iguales. ¿Por qué será? No está mal escrito, está correcto. Sería jueves sucio, engañado poniendo otra cosa ahí. Esto ya sería otro nivel. Cambiar de escrito. ¿Está bien escrito esto o no está bien escrito? Estoy partiendo de algo de que ustedes me creen que es verdad. Porque si yo lo pusiera cambiado aquí, diría, es verdad esto, joder. Yo estaría jugando con la confianza de ustedes. Ustedes confían en mí como docente, por eso escribo cosas que son ciertas. No tienen por qué dudar. Y cuando hay duda o mal escrito, yo lo capto aquí, como eso de hemos visto aquí, ¿sí? Se los he corregido. Porque aquí igual, y los daños son diferentes. Porque un daño en la neurona central no va a haber quien conduzca a la neurona periférica para que se produzca el movimiento, y un daño en la neurona periférica es el que produce el movimiento y no se va a poder producir el movimiento. Por lo tanto, en ambas no va a haber. Más o menos eso es como si yo fuera la primera neurona, ¿sí? Tú la segunda y el músculo. ¿Sí? Él se paraliza cuando yo te mando órdenes a ti. ¿Qué vas a ordenar tú? Nada, porque yo estoy mudo, no mando nada. Él está quieto, no hace nada. Yo estoy bien. Tú fallaste, tú falleciste, yo te mando. ¿Tú obedeces? Y él obedece, entonces los dos es igual. Entonces la respuesta es: no hay quien mande y el otro no hay quien pase la orden para allá. ¿Sí? Y la otra patología es cuando el músculo se daña. Yo mando, tú mandas y no obedeces, eso no existe. ¿Sí? Sí, es sensible con los jóvenes, las cosas. Pasamos a reflejos. ¿Sí? ¿Qué cosas son los reflejos? Dice, son movimientos involuntarios. Son inmediatos, bruscos. Y dice, despertados por la acción de un estímulo. Tipo de reflejos: reflejos musculares o profundos, osteotendinosos, bisinápticos. Cuando el estímulo ejerce su acción sobre una estructura tendinosa, por ejemplo, rotuliano, acción sobre el músculo, sobre el tendón rotuliano, produciendo una respuesta involuntaria, inmediata y breve, extensión del pie, de la pierna. Después viene el reflejo cutáneo mucoso superficial, cuando el estímulo lo ejerce sobre piel o mucosas, sobre piel, sobre mucosas, para dar ojos. Ahí este reflejo, ¿sí?
y otros no consideran este, por eso dicen 2, ¿por qué? Porque a esta la desprecia. Es una pequeña, no tiene trascendencia, ¿sí? Entonces sería lo opuesto. Porque yo haría la pregunta, ¿cuántas neuronas intervienen? Uno me responde 3 y otro me responde 2. ¿Sí? Le pongo el argumento. El que me puso 3 no me pone argumento. ¿Sí? El que pone 2 me pone argumento. ¿Sí? Entonces me digan, ¿sabe qué? Estoy considerando 2, doctor, porque solamente estoy considerando la neurona receptora y a la neurona efectora. Y no estoy considerando la neurona central. ¿Por qué? Porque tales autores dicen que no le dan importancia. ¿Sí? Pero a lo que le dan importancia, pues no funciona 3. Lo que no le dan importancia, funciona como 2. ¿Sí? Son cuerpos con cuerpo en la sustancia gris, en la médula espinal, es una neurona intercalada, entre quienes, entre esta y este, encargada de elaborar la respuesta refleja. Le pasa la información a la otra. Son esas. Y esta neurona central no siempre fue excitadora, esa vez es inhibidora. ¿Sí? A veces le dice hoy haz, dice no. Y a veces le dice hoy no hagas. ¿Sí? Así inhibe. Pues esta puede ser excitadora o puede ser inhibidora. ¿Cómo voy a curar reflejo? Tiene que tener un paciente distraído, relajado. ¿Sí? Tengo que tener un instrumento que mantiene reflejos, ¿sí? Y debe ser explorado los reflejos de forma simétrica. Pierna derecha, pierna izquierda. Brazo derecho, brazo izquierdo. Son iguales. ¿En qué caso sería excitador y inhibidor la neurona central? ¿Cuándo? Cuando tú haces este reflejo, ¿sí? Estás excitando las neuronas agonistas. ¿Y a quién tienes que inhibir? A las antagonistas. ¿Sí? Porque aquí agonista y coadistas. ¿Sí? Contrae que le dice, se contrae excitador. Pero a las antagonistas le tiene que hacer. Para decir, no hay relato. Por ejemplo, que me dé una solución, tú fíjate y tú párate. Porque si no, no me va a dejar mover la pierna, porque lo van a estar confundiendo. Son las células de redes que están a ese nivel. Alteraciones del tono pueden ser en hiperreflexia o hiporreflexia. ¿Sí? Exagerado o disminuido. Y aquí empiezo a tomar valores. 0, no hay respuesta. Empiezo a valorar reflejos. Reflejos punto tendinoso, 0. No hay. Por puto busco, no encuentro, 0. Poca respuesta disminuida y por reflexia. 2 normal, 3 aumentado, un 4 con hiperreflexia. El enfoque y el paciente esto ya me está diciendo cierto daño. Ahí me está diciendo, ¿sabes qué? Tu primera neurona está dañada y la segunda se está mandando por la libre. ¿Se acuerdan cuando decían diferencia entre la lesión de la primera y la segunda? ¿Sí? En una vía hipertonía y hiperreflexia. ¿Sí o no? Y en la otra vía hipotonía. ¿Sí o no? Sí, ya está. Claro. ¿Cuándo había hipertonía? Con la lesión de la primera neurona. Y cuando había hipertonía, no sé, y cuando había hipotonía, con la lesión de la segunda neurona. Esa es la diferencia. Reflejo superciliar, ¿sí? Es una manera de decir que tú percutes en la parte superciliar de la persona y la persona cierra los ojos. ¿Sí? Nosotros como veo, sí cerramos completamente, es un reflejo. ¿Sí? ¿Qué se llama reflejo superciliar? ¿Qué vía se está evaluando ahí el nervio espacial? ¿Qué parte del tronco, la protuberancia anular, porque ahí está el centro de integración? Golpea séptimo par, no sea protuberancia, y entonces el núcleo del séptimo par, la respuesta viene por el mismo. ¿Sí? Aquí, reflejo maceteriano, dice aquí. Abre la boca, golpeas aquí, cierra la boca inmediatamente. Ahí está viajando, vía ferente trigénica. La respuesta por el trigénico. ¿Dónde está su centro integrador? En la protuberancia. Ahí observa el otro si su protuberancia está mitad. Reflejo bicipital, como usted la figura, percusión del tendón bíceps-braquial, la respuesta es función del brazo, ¿cuál es su centro integrador? El C5-C6. Estoy evaluando su integridad de su médula espinal a nivel de
estaré evaluando protuberancia, no, porque el centro integrador está en C5 o C6. ¿Sí? ¿Me dejo entender, verdad, jóvenes? ¿Sí? Aquí, reflejo precipitar, ya voy a pasar rápidamente. Vía centro integrador. Aquí estoy viendo médula espinal a nivel del C6 y C7. En el reflejo estilo radial, estoy evaluando C5 y C6. El reflejo cúbito lo estoy evaluando C7 y C8. Reflejo rotuliano, ¿dónde está su centro integrador? L2, L3, L4. Su centro integrador del rotuliano, que consiste en percutidos del tendón rotuliano. ¿Cuál es su centro integrador? L5, L1 y L2. ¿De acuerdo con eso? Reflejo córneo o músculo cutáneo. Aquí, con un algodoncito estoy tocando la córnea del paciente, o la mucosa que esté. ¿Qué hace el paciente? Inmediatamente se abre. El párpado lo cierra. Entonces, excitación de la córnea y de la conjuntiva vulvar con un algodón. Aquí me dice, la vía aferente está viajando por el quinto párpado y la respuesta me está regresando por el sexto párpado. Está muy diferente de los anteriores, ¿no es cierto? ¿Qué estoy evaluando? La protuberancia. Pero aquí está el quinto y aquí está el séptimo. ¿Quién nos está comunicando? Eso lo dije anteriormente. Entonces, es una evaluación mucho más extensa de la protuberancia. Usted el daño estará en el quinto, estará en ese fascículo que está comunicando el quinto con el séptimo, o el daño está en el séptimo, o el daño es en los tres. Reflejo palato-faríngeo, igual, dice maniobra, como haces esta maniobra, ¿qué estás evaluando? La vía aferente está viajando por el gloso faríngeo y la respuesta está viniendo por el palo. ¿Quién me está comunicando el gloso faríngeo con el palo? Entonces hay un fascículo, se me está hablando de ese fascículo, está quitado también el motivo. Ahora hay reflejos mucocutáneos. Ahí está el abdomen de una persona y está su ombligo. Es un reflejo mucocutáneo, son mucho más extensos. Dice respuesta de dirección del ombligo. Te dice, ¿sabes qué? Puedes explorar el reflejo mucocutáneo del abdomen, el superior, el medio y el inferior. Cuando hago esta maniobra del externo hacia el ombligo se va a ir para allá. Esa masa muscular se va para allá. ¿Qué estoy evaluando ahí? De 11 de 12. Cuando la maniobra es a nivel del ombligo, ¿qué hace? Ahí estoy evaluando de 9 de 10. Y cuando el estímulo lo aplico acá arriba, estoy evaluando de 8 de 7. ¿Sí? Reflejo cremasteriano. También es un reflejo mucocutáneo. Agarra con un alfiler la parte interna del muslo, comprimes o con un alfiler haces, ¿qué haces? Hay contracción del cremaster en el caso que sea varón. ¿En qué se va a traducir? En la elevación del testículo del mismo lado. ¿Sí? En las mujeres también existe ese reflejo. ¿Qué estoy valorando ahí? L1 y L2. ¿Cuál sería la contraparte de la mujer que tiene una anatomía? ¿Cuál sería porque si luego esta misma maniobra en hombre es eso: contracción del cremaster y elevación del testículo. Si fuera mujer, no tiene testículo, no tiene cremaster, pero tiene otro parecido, ¿no es cierto? Entonces, a ver si le da una revisión. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede en el caso de la mujer? Es en anatomía, están llevando que me hacen dibujitos, a veces en las clases teóricas están haciendo dibujitos, usando la clase. No me enojo, no me inculpo, no hago el tonto, para no malograrme la vida. ¿Sí? No podría decir, no está lo que es una anatomía. Cada uno se ve que viene. ¿Sí? Reflejo plantar, ¿sí? En la planta del pie. ¿Qué cosa estoy explorando? Mi primer y segundo salto. ¿Sí? Y aquí un reflejo que viene, el reflejo de Babinski, ahí está. ¿Sí? El